nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Bendiciones, hermanos, es un gusto saludarles en este día miércoles 23 de abril, dándole gracias a Dios que nos permite llegar hasta sus hogares nuevamente con el estudio de la lección de escuela sabática. En cualquier país del mundo donde usted se encuentre, le deseamos muchas bendiciones. Gracias por su sintonía. Permítanme compartirles el versículo de memoria de este día, como también los anuncios correspondientes en relación a la obra de nuestro Dios. Y ahora quisiera que nuestro productor nos comparta el versículo de memoria para este día. Y el versículo para memorizar este día miércoles 23 de abril del 2025 lo encontramos en Filipenses 2:6 y dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este versículo forma parte de un himno cristológico que lo encontramos en Filipenses 2 del 5 al 11, que habla de la humildad y la obediencia de Cristo. Pablo está animando a los creyentes a tener la misma actitud que tuvo Jesús, donde dice, el cual siendo en forma de Dios. Esto declara que Jesús es Dios por naturaleza. La palabra griega para forma es morphe, que implica la esencia verdadera de algo, no solo su apariencia externa. Es decir, Jesús existía con toda la naturaleza, gloria y poder de Dios desde la eternidad. Y donde dice, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nos dice que aunque era igual a Dios, no se aferró a sus privilegios divinos, no se aferró a su gloria, ni insistió en ejercer todos sus derechos como Dios. En lugar de eso, renunció voluntariamente a esos privilegios, no a su divinidad, sino a los beneficios de su gloria celestial para hacerse hombre y servir. Filipenses 2:6 nos dice que Jesús, siendo Dios, eligió humillarse por amor a nosotros. No se aferró a su posición celestial, sino que descendió, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte. Este versículo es un ejemplo supremo de humildad y amor desinteresado. Volvamos a leer el versículo para memorizar, de Filipenses 2:6, y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios les bendiga. Quisiera animarles, mis hermanos, para que nos ayuden para seguir ayudando al prójimo. Ustedes saben que tenemos un centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles, que atiende a los enfermos gratuitamente. Por 15 días las personas vienen aquí a nuestro centro de estilo de vida y se someten a esos tratamientos naturales basados en las 8 leyes de la salud. No les cobramos nada y están aquí siendo atendidos por nuestro Señor Jesucristo. Las manos de los hermanos y hermanas que como consejeros en estilo de vida hacen ese trabajo de aplicar los remedios, nosotros creemos que son las manos de Jesús. Y no es fácil atender 13, 12 pacientes que vienen y darles de comer por 15 días gratuitamente y darles también ese trabajo, y darles también ese tratamiento especial. Requiere de muchos recursos. Es por eso que les invitamos a que nos ayuden para hacer la obra médica misionera gratis. Envíennos ofrendas aquí a nuestro ministerio. Hay maneras de cómo ustedes pueden enviarlas y ya se las voy a decir. Pero también quisiera invitarles para que aporten diezmos, que nos permitan seguir predicando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los 4 canales de televisión y radio que están rentados para ese propósito. Tenemos rentados el canal 51.3 en San Antonio, el canal 19.7 en la capital del estado de Texas, Austin,
el canal 57.10 en la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, como es Houston, y el canal 52.7 en la ciudad de Dallas, Texas. Y asimismo la frecuencia 990 AM en señal abierta está rentada para predicar 24/7 también en Dallas. Esto nos cuesta $54,000 al mes y somos un ministerio con recursos limitados y por eso siempre estamos pidiendo ayuda. Así que, hermano, hermana, ¿quiere usted compartir los diezmos del Señor para que sirvan en la obra de predicar 24 horas al día, los 7 días de la semana, el mensaje de los 3 ángeles, la reforma pro salud? No espere más y envíe ese diezmo y ofrenda a este ministerio. Con las ofrendas, ya usted escuchó, atendemos a los enfermos gratuitamente que vienen a internarse por 15 días. Pero también, si nos quiere ayudar con una donación especial para que podamos hacer realidad la segunda fase de este proyecto médico misionero como es la escuela tipo Madison, quisiéramos también ponerle en la pantalla el progreso de este proyecto, de esta segunda fase. Va despacio porque las donaciones que entran son pocas, pero le quiero mostrar cómo la casa de huéspedes de los voluntarios que han de venir para atender a los enfermos está ya levantándose. Tenemos ya los baños públicos, como usted puede mirar ahí, para cuando se hacen eventos, poder usarlos. Y estamos levantando la primera casa de huéspedes voluntarios, que son los que vienen aquí a hacer las manos de Jesús sobre los enfermos. Así que tenemos muchos más edificios que ir haciendo, pero vamos así un día a la vez. Por eso le invitamos para que comparta con nosotros alguna donación especial que nos permita avanzar con la construcción de esta escuela tipo Madison. Así que son tres frentes por donde vamos llevando esta obra. Vamos metiendo el evangelio en miles de hogares a través de la televisión y la radio. Y eso, como ya le dije, cuesta $54,000 al mes. Vamos llevando el mensaje de la salud, el brazo derecho del evangelio, como es la obra médica misionera. Vamos llevándolo adelante, atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida. Y vamos también avanzando, aunque sea despacio, con la segunda fase de este proyecto, como es la escuela tipo Madison. ¿Dónde invertir los recursos del Señor? Aquí usted lo puede hacer. Y en la pantalla están las formas de hacerlo. Usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por la aplicación Cele al número 214-881-4029. Regístrese el número de teléfono como Iglesia Advenimiento en sus contactos y puede enviar ahí por la aplicación Cele. También puede llamar a ese número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Su servidor le va a contestar y le va a tomar ese diezmo u ofrenda si lo hace por teléfono. También recuerde que puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado los3angelesirving@gmail.com. Busque usted ahí en PayPal la cuenta que ya le mencioné, que se llama Iglesia Advenimiento, y por ahí, hermanos, también usted puede colocar ese diezmo y ofrenda, tanto aquí en los Estados Unidos como desde cualquier país del mundo. Usted puede enviar por PayPal, pero también puede hacer transferencia de banco a banco. Si vive usted en otro país que no es los Estados Unidos y tiene cuenta bancaria, usted puede transferir directamente a la cuenta del Bank of America, que está allí en la pantalla. Es la cuenta 4880 88 60 60 51. Esa es la cuenta del Bank of America de la Iglesia Advenimiento. Recuerde también que puede enviar por Western Union su dinero en efectivo. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para decirle cómo desde el extranjero usted puede aportar esos diezmos y ofrendas. Si vive en México, tenemos la cuenta de uno de nuestros ancianos de la iglesia que usted puede depositar ahí y él nos lo entrega cuando
hace su viaje, que lo hace seguido allí a México. Bueno, hermanos, usted está invitado para que como buen mayordomo participe de la obra de Dios aquí en nuestro ministerio. Estamos necesitando mucho de su ayuda. La obra de Dios necesita de obreros que aporten recursos. Nosotros hacemos nuestra parte, hermanos, y es llevar adelante la obra. Y lo único que podemos hacer es decir, ayúdennos. Pasen a Macedonia y ayúdennos. Así que reciba usted esta invitación a ayudarnos. Y de esa manera usted va a estar contribuyendo a la salvación de las almas. Dios bendiga a todos aquellos que acepten este llamado y puedan probar al Señor para que las ventanas de los cielos se derramen sobre ustedes con muchas bendiciones. Dios les bendiga. En tiempos de crisis, cuando la oscuridad parece envolver al pueblo de Dios, el Señor envía luz a través de sus mensajeros. Sus palabras son como una lámpara encendida en un lugar oscuro, guiando los pasos de los fieles. Te invitamos a la primera vigilia del año 2025, titulada Una luz en medio de las tinieblas, organizada por la Iglesia El Evangelio Eterno de Oklahoma City y la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles. Con nosotros estará el pastor Orlando Enamorado. Será el sábado 26 de abril a partir de las 7 de la noche en la siguiente dirección: 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Será transmitida por las plataformas de YouTube y Facebook de la Iglesia El Evangelio Eterno de Oklahoma City. Para más información, llame al número de teléfono 918-417-9136. 918-417-9136. Ven, asiste, inviten a sus familiares y amigos a esta gran fiesta espiritual. Y ahora me acompaña el hermano Ramsés Ágreda, quien, por la gracia de Dios, aprovechando que vino para este congreso campestre, nos dispusimos para grabar juntos este día la lección y las otras que vendrán. Así que, hermano Ramsés, bienvenido aquí a Texas y a nuestro ministerio, la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles y Advenimiento TV. Muchas gracias, pastor. Es para mí un gozo y un privilegio participar en estas lecciones de escuela sabática, que de hecho ya están siendo vistas, yo creo que alrededor del mundo entero, ¿no? Muchas almas que están en el mundo ansiosas de este pan de vida están sintonizando estas lecciones de escuela sabática. Y bien, también yo me uno también al llamado que siempre se ha hecho en estas lecciones de escuela sabática. No se olviden de ponernos un like para promocionar así todas nuestras publicaciones, nuestros videos, y también no se olviden, mis hermanos y amigos, de colaborar con los diezmos, ofrendas y donaciones para que esta obra que hace este ministerio pueda cada día crecer más. Así que sin más preámbulos, vamos entonces a tener una palabra de oración, pastor. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra en esta hora, especialmente el estudio de esta lección de escuela sabática. Te rogamos, Señor, en esta hora que nos dé la sabiduría para que estos mensajes puedan ser presentados con toda claridad y que seas tú el que hables, que seas tú nuestro maestro y que no sean palabras nuestras, sino sean tus palabras, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra en estos tiempos finales que estamos viviendo y que muchas almas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Bendiciones que te pedimos en el nombre precioso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Palabras sin igual. Así el autor de la lección titula el estudio de hoy. Y sin duda
es referencia a la reacción de las personas ante aquellas hermosas palabras que, como vimos ayer, Jesús refirió en aquel último gran día de la fiesta. Oh, qué palabras más hermosas. Como resultado, hermano Rancés, de la referencia de Cristo al agua de vida, ¿qué concluyeron muchos y por qué? Bien, la respuesta la tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 40, que dice así: Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es profeta. Imagínense ustedes, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, cómo hablaría nuestro Salvador Cristo Jesús cuando estos alguaciles fueron enviados por los fariseos para que prendieran a Jesús. Ese era el objetivo de ellos, prender al Hijo de Dios. Ellos, los fariseos, que eran hombres estudiosos de las Escrituras, no reconocieron en ese hombre humilde, ese hombre de Nazaret, no reconocieron al Mesías que ellos estaban esperando. Por eso es que siempre cuando el Señor Jesús habló, siempre habló amonestando el estilo de vida que tenían los escribas y los fariseos. Y por eso es que ellos querían prender a Jesús, querían eliminarlo, quitarle hasta la vida a el Mesías. Por esta razón, hermanos y amigos, podemos ver claramente que ellos envían estos alguaciles para prender a Jesús, para traerlo preso, para poderlo ejecutar. Pero así sería como quedaron estos alguaciles que quedaron atónitos en la forma como habló el Señor. Bueno, como dice la palabra de Dios, porque hablaban como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Pero no deja, hermanos, de ser relevante la frase: este es el profeta. Interesante. Este es el profeta que había de venir. Mire usted, verdaderamente este es el profeta. Están hablando en forma singular. Están hablando de alguien exclusivo del cual se había hablado a lo largo de los años y que ellos sabían que era en referencia al Mesías. ¿Desde cuándo se había dicho que vendría un profeta? ¿Quién lo había dicho? Ni más ni menos que Moisés. En Deuteronomio 18, versículo 15, nosotros encontramos a Moisés diciendo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Amén. Ahora la multitud, después que ha oído hablar a Jesús, estas palabras tan hermosas, comparándose como el agua de vida, ellos dicen: verdaderamente este es el profeta del cual Moisés había hablado mucho tiempo antes. Este es el profeta que había de venir. Este es el profeta del cual Moisés dijo que Dios levantaría, profeta como él. Oh, hermanos, y qué interesante, porque efectivamente, cuando uno ve a Jesús, él se compara realmente a Moisés de una manera tan maravillosa que permítame compartirles a ustedes algunas similitudes. Miren, Jesús fue librado de la muerte cuando fue un bebé, igual que Moisés. Jesús renunció a una corte real, igual que Moisés. Jesús tuvo compasión de su pueblo, igual que Moisés. Jesús hizo intercesión por el pueblo, igual que Moisés. Jesús habló con Dios cara a cara, igual que Moisés. Y Jesús fue el mediador de un mejor pacto, igual que Moisés fue también mediador de un pacto llamado pacto antiguo. Así que Moisés, no cabe duda que está siendo inspirado por el Espíritu Santo cuando dice: profeta como yo. Porque hay muchas similitudes entre Cristo y Moisés.
Moisés fue resucitado y está en el cielo. Y Cristo también fue resucitado. Profeta como yo, cuando lo oyen hablar, las multitudes dicen, este verdaderamente es el profeta. ¿Cuál profeta? El que Moisés dijo que Dios levantaría como él en medio de su pueblo. Y hermano Rancés, mientras que a algunos esta perspectiva les infundió esperanza, ¿cómo reaccionaron otros ese día? Interesante pregunta que la vamos a contestar en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 41 al 44. Bueno, pero me gustaría tomar el verso 40 para tener el contexto. Voy a volver a leer este verso 40 al 44, que dice así. Y aquí vamos a ver dos grupos de personas. Unos que aceptaron que Cristo era un verdadero profeta y otros que lo rechazaron. Y fíjense cómo dice la Escritura. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén y de donde era David ha de venir el Cristo? Y el verso 43 y 44 dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Vemos claramente algunos que habían aceptado que Cristo era un profeta. Claro, algunos de ellos no habían reconocido en él el Mesías. Sin embargo, veían en él un hombre que tenía el poder del Espíritu Santo, veían y lo identificaban como un profeta de Dios. Pero otros, que dice la Escritura, que hubo disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno se atrevió a echarle mano. A pesar de que había oposición, pastor, sin embargo, no se atrevieron a echarle mano. O sea, ¿qué podemos ver nosotros aquí? Habían unos que habían aceptado al Mesías, pero otros lo habían rechazado. ¿Acaso no está ocurriendo hoy día exactamente lo mismo? ¿Acaso no dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, que dice qué es lo que ha sido, lo mismo que será, qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol? Hermanos, vemos claramente que la historia que ocurrió en los tiempos de Jesús también la estamos viendo nosotros en nuestros tiempos. Hay personas que se gozan en la verdad, que son muy pocos, pastor, pero la gran mayoría tristemente rechazan esta verdad presente. Hermanos, siempre vemos disensión muchas veces en nuestras iglesias cuando se presenta el mensaje de la verdad. Pero cuando se presenta el mensaje de error, la mayoría casi ni reacciona. Pero cuando se presenta la verdad en contraste con el error, siempre va a haber disensión. Y el Señor dijo, no he venido a traer paz, sino espada a la tierra. Y así nosotros miramos cómo el Evangelio a lo largo de la historia, los efectos del mismo son que causa división. Nosotros vemos cómo ha habido personas que aceptando el Evangelio se unen a la iglesia del Señor, pero otros, rechazando el Evangelio, se oponen a la iglesia del Señor. Se vuelven enemigos de la misma. No cabe duda de que el Evangelio causa división, pero no es porque el Evangelio en sí sea divisivo, no. El Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio es lo más maravilloso que pudo haber venido para la raza humana. Son las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, son las personas, con su actitud, con su aceptación o rechazo, las que, hermanos, finalmente se dividen entre los que aceptan a Cristo y los que se vuelven sus enemigos. Usted, amable televidente, radioyente, internauta, ¿ya aceptó a Cristo como el Salvador de su vida? ¿Ya usted lo ha recibido en su corazón? ¿Ya usted se ha declarado como su servidor, como su discípulo? Si eso ha sucedido con usted, gloria a Dios, porque el Evangelio ha tenido un efecto maravilloso en usted y es el efecto de salvación. Mientras que si usted por alguna razón
no lo ha recibido, usted ha rechazado a Jesús y está oyendo esto tal vez porque, no sé, allí buscando emisoras se detuvo en la frecuencia 990M y está quedándose ahí para ver qué dicen estos que están hablando. Pero en el fondo usted no comparte esto que le estamos aquí predicando. Le invitamos para que abra su corazón y acepte a Cristo como su Salvador personal. Le invitamos a que reciba al Señor en su vida. Le invitamos a que las buenas nuevas de salvación, que es ese evangelio, usted lo reciba, lo acepte, para que no sea opositor a Él, sino más bien, uniéndose en torno a Él, venga a ser parte de los redimidos. Así nosotros vemos que aquel día hubo división entre los que decían, no cabe duda que este verdaderamente es el profeta, y los que por sus prejuicios lo rechazaban diciendo, ¿cómo puede ser? De Galilea no puede venir. Oh, hermanos, ojalá que ustedes y yo cada día nos unamos más a Cristo, hagamos más de Cristo el centro de nuestra vida y podamos testificar de Cristo, de que Él es nuestro Salvador, y podamos destacarlo en el mundo como el único y más importante que puede haber para toda la raza humana y que les puede traer salvación. Pero hermano Ramsés, ¿qué orden habían recibido los oficiales de sus gobernantes? Porque habían llegado para capturarlo. ¿Qué orden habían recibido de sus gobernantes y por qué no se atrevieron a arrestarlo? Bien, vamos a contestar estas preguntas aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, pero los versículos 45 y 46. Pero fíjense cuál fue, o sea, qué ocurrió cuando estos alguaciles llegan sin Jesús, porque la orden era arrestarlo, pero ellos quedaron atónitos y regresaron sin él. ¿Por qué regresaron sin él? Fíjense lo que dice el verso 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, ¿por qué razón? Y escuchen lo que dice el verso 46. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. A veces yo me pongo a meditar un poco en este versículo. ¿Cómo habrá sido, pastor? ¿Cómo habrá sido la manera como el Señor Jesús habló cuando hablaba a las multitudes, que se quedaban atónitos, que se quedaban perplejos de las palabras que salían de su boca? Por eso es que dice claramente que de su boca salen ríos de agua viva. Hermanos, y estos hombres que iban con la intención de arrestarlo, no pudieron. Quedaron sorprendidos de la manera como hablaba. ¿Por qué hablaba de esa forma? Porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Ahora, ¿qué es lo que nos da la autoridad sobre las escrituras? Cuando nosotros hablamos la palabra, pero también la ponemos por obra. Cuando vivimos la palabra y somos un testimonio viviente de la palabra, ahí es donde podemos tener exactamente la misma experiencia que tuvo el Señor Jesús. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sin embargo, hermanos, me pongo en los zapatos de los oficiales en este momento, es decir, los que llegaron a capturar a Cristo, y trato de entenderlos a ellos en cuanto a cómo fue que esa palabra pudieron apreciarla, recibirla y que les causara ese impacto en sus vidas. Y solamente se me viene al pensamiento el hecho de la atención que ellos le estaban poniendo a Cristo. Ellos fueron capturados por el mensaje. En vez de ellos capturar al mensajero, el mensaje los capturó a ellos. ¿Pero por qué los capturó? Porque sin duda estuvieron atentos al mensaje. Estuvieron atentos a lo que Jesús hablaba. Y hermanos, eso es lo que sucede con nosotros cuando nos presentamos en el templo. O cuando nos ponemos a oír, ya sea por la radio, aquí por la televisión o por el internet, el mensaje de Dios.
Si nosotros tenemos la actitud de estos alguaciles, de estar atentos al mensaje, el mensaje nos va a capturar. El mensaje, hermanos, va a impactarnos de tal manera que va a transformar nuestro corazón. Y los pensamientos, los planes que podamos tener malos, hermanos, ese mensaje los va a transformar. Porque ellos llegaron con un pensamiento ahí. ¿Cuál era el pensamiento? Vamos a capturar a este hombre. Ellos llegaron con un plan. ¿Cuál era el plan? Capturar a este hombre. Pero miren, cuando el mensaje se le pone atención, el mensaje derrumba planes. El mensaje derrumba pensamientos y transforma aquello que uno pensaba hacer. ¿Qué resulta ahora? Van de regreso sin el capturado, sin el arrestado. Y cuando llegan y preguntan, ¿por qué no lo han traído? Miren, lo que ellos dicen es que no ha habido jamás hombre alguno que hable como este hombre. Venimos impactados. Su palabra impacta, su palabra penetra, su palabra transformó nuestros corazones, que los planes que teníamos y llevábamos y que eran los planes de ustedes, no los pudimos ejecutar. Esa palabra que este hombre tiene es poderosa. Hermanos, yo quisiera invitarle a usted que revise usted con qué actitud se presenta cuando va al templo. ¿Con qué actitud usted está oyendo al mensajero que está hablando? Hay veces, hermanos, que nosotros vamos con la actitud de a ver qué habla este, a ver en qué errores lo detecto, a ver qué cosas dice que no estén bien o que yo, de acuerdo a mis análisis o estudios, pues los entiendo mejor que él. Hermanos, cuando vamos con esa actitud, no ocurre nada en nuestra vida. La palabra no hace la obra, no tiene ese impacto, no transforma. Tenemos que estar atentos, hermanos, y atentos al mensaje. Y el mensaje va a ser esa transformación en nosotros. Ahora, retomando lo que el hermano Rancés decía, la autoridad. Bueno, porque también la Biblia dice, la autoridad con la que Jesús hablaba. Esa autoridad, hermanos, ¿de dónde venía? Venía de la relación íntima que tenía con su Padre. Hay veces cuando uno de predicador dice que habla con autoridad. Y dice que uno habla con la autoridad de la Biblia. Pero a veces en la semana, hermanos, no ha habido una íntima relación con Jesús. A veces el predicador preparó el sermón porque tenía que dar ese sermón y lo preparó pensando en la gente a la cual iba a predicar. Pero se predicó él mismo. Se predicó a sí mismo. Tuvo él ese encuentro con su Señor de manera que cuando se pare en el púlpito pueda hablar con autoridad. No con la autoridad de él, sino con la autoridad de Dios. Jesús, hermanos, sus palabras tenían autoridad porque esas eran palabras que su Padre le daba. Él hablaba las palabras que su Padre le daba y esas palabras, hermanos, eran el resultado de aquella devoción que él tenía con su Padre diariamente. Por eso es que dijeron los alguaciles, es que nadie, nunca, jamás ha hablado hombre como él. Así nosotros vemos, hermanos, que quedaron impactados y pudiéramos agregarle todavía algo más. Que el cristiano tiene que asegurarse que las palabras que salgan de su boca impacten, que las palabras que salgan de su boca también tengan ese poder de Dios para transformar corazones. Las personas, hermanos, que nos oyen hablar, deben oír de nosotros palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras, hermanos, que puedan darles a ellos ese sentido de salvación. Pero eso solo va a ser posible si tenemos esa intimidad con el Señor. Hay veces cuando las palabras de nosotros no impactan, no transforman, porque son palabras a veces de condenación, palabras de juzgamiento, palabras, hermanos, que no dan esperanza. Si algo debemos aprender de esto, es que la palabra de una persona
Tiene que impactar. Y la palabra de Jesús impactó. La palabra de Jesús transformó esos corazones. La palabra de Jesús atravesó esos corazones. Porque era una palabra que Dios se la daba, su Padre se la daba. Usted propóngase, yo también, todos los días tener un encuentro con Jesús para que durante el resto del día, tenerlo por la mañana el encuentro con Jesús, para que el resto del día tengamos palabras que impacten corazones, palabras que transformen vidas, palabras que cuando las personas nos oigan digan, me gusta cómo este hermano habla, me gusta lo que este hermano dice, ¿de dónde sacará esto? Hermanos, porque son las palabras que el Señor nos da como resultado de esa intimidad con Él. Eso debemos aprender y ponerlo, hermanos, en práctica este día. Pero hermano Ramsés, el don de profecía, para ver cómo más amplía todo lo que hemos estudiado en estos textos anteriores, ¿qué te parece si leemos del Deseado de toda la gente, página 423, y de Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 197, lo que está escrito al respecto? Tú te lees el primer párrafo del Deseado, que aparece aquí, y tu servidor el segundo. Bien, dice: el último día de la fiesta, los oficiales enviados por los sacerdotes y príncipes para arrestar a Jesús, volvieron sin él. Los interrogaron airadamente: ¿por qué no le trajisteis? Con rostro solemne contestaron: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Bueno, ya el pastor ha explicado el poder que tiene la palabra, especialmente ese poder que Jesús tenía cuando él predicaba, cuando él presentaba la palabra a todos sus discípulos y a todos aquellos que rodeaban al Señor. ¿Por qué tenía poder? Porque también el Mesías, Cristo Jesús, estaba ungido con el Espíritu Santo. Y ese es el poder que nosotros necesitamos, para que nuestras palabras tengan poder, para que nosotros podamos hablar como habló Cristo. Como dijeron estos hombres, nunca ha hablado hombre alguno como este hombre. Hermanos, nosotros también podemos tener ese poder que tuvo Cristo, de hablar con esa autoridad con la que habló. Asimismo, cada uno de nosotros podemos tener ese poder si nosotros nos los proponemos, si nos alimentamos primeramente del pan de vida que es su palabra. Yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos, tener un encuentro con el Señor, y lo que recibimos tenemos que darlo. Como dice en la palabra de Dios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Sigue diciendo el don de profecía: aunque de corazón empedernido, fueron enternecidos por sus palabras. Mientras estaba hablando en el atrio del templo, se habían quedado cerca, a fin de oír algo que pudiera volverse contra él. Pero mientras escuchaban, se olvidaron del propósito con que habían venido. Estaban como arrobados. Cristo se reveló en sus almas. Vieron aquello que los sacerdotes y príncipes no querían ver, es decir, la humanidad inundada por la gloria de la divinidad. Amén. Y así el don de profecía se explaya y creo todavía respalda lo que ya se dijo anteriormente. Pero ¿qué más sigue diciendo el don de profecía, hermano Ramsés, en la siguiente cita que mencioné, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 697? Bueno, dice: Cristo empleó las cosas de la naturaleza con las cuales estaban familiarizados para ilustrar las verdades divinas. El terreno del corazón quedó así preparado para recibir la buena semilla. Hizo sentir a sus oyentes que sus intereses se identificaban con los suyos, que su corazón simpatizaba con ellos en sus goces y aflicciones. Al mismo tiempo, vieron en él la manifestación de un poder y una excelencia que superaban en mucho a los que poseían los rabinos más alabados. Las enseñanzas de Cristo se caracterizaban por una sencillez, una dignidad y un poder hasta entonces desconocido para ellos, y exclamaron involuntariamente: nunca ha hablado hombre así como este, como lo leímos en Juan capítulo 7, versículo 46. El pueblo le escuchaba gustosamente, pero los sacerdotes y príncipes, los que eran fieles a su cometido como guardianes de la verdad, aborrecían a Cristo por la misma gracia que revelaba, que había apartado las multitudes de ellos, atrayéndolas hacia la luz de la vida. Por su influencia, la nación judaica no pudo discernir el carácter divino
del Redentor y le rechazó. Bueno, hermanos, yo creo que el don de profecía es bien explícito, ¿verdad, pastor? En todo lo que hemos hablado en esta lección de escuela sabática. Pero fíjense, hermanos, qué interesante cómo estos hombres, ¿verdad? Dice que exclamaron involuntariamente, o sea, prácticamente esas palabras salieron sin ellos pensarlas. Nunca hombre ha hablado como este hombre. Hermanos, ojalá que nosotros también tengamos ese poder que nos puede dar la palabra. ¿Por qué? Porque así como Cristo presentó su palabra, la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, el Señor también quiere que nosotros también tengamos ese mismo poder para que la gente pueda exclamar de nosotros: jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Pero no quiero cerrar este estudio de este día sin antes destacar el testimonio que ellos están dando ante sus superiores. Ellos están prácticamente dando testimonio de que Jesús tiene un crédito que ni siquiera sus superiores tienen. Al estar diciendo jamás hombre alguno ha hablado como él, prácticamente están diciendo ni ustedes que nos han mandado a capturarlo, se han sentado en la cátedra de Moisés a dar discursos como él los da. Hermanos y hermanas, ellos están dando testimonio de lo que han visto y de lo que han oído. ¿Y ante quién están dando su testimonio? Ante sus superiores. ¿Usted ya dio testimonio ante su patrón? ¿Ya dio testimonio ante su jefe? ¿Ya dio testimonio usted ante su superior ahí en el trabajo? ¿Qué está esperando, hermano, hermana, para dar testimonio? ¿O no ha impactado la palabra de Jesús en su vida? ¿No ha hecho la palabra de Jesús en usted un efecto tan maravilloso que debería compartir dicho efecto que ha sentido, que ha usted percibido? ¿Cuándo usted va a testificar ante su superior, ante su patrón, ante su jefe? ¿Qué le parece si lo hace hoy? ¿Qué le parece si le ora a Dios y le dice: dame una oportunidad de que este día mi supervisor, mi jefe, el inmediato o el más alto de usted, algo se dé en el trabajo donde podamos quedar y nos podamos decir alguna palabra y yo allí pueda hablar de mi Jesús? ¿Qué le parece si usted también testifica ante su superior de Cristo, a quien usted ha aceptado como su Salvador, a quien usted también le ha oído su palabra sábado tras sábado? ¿Cuántas veces usted ha ido al templo? ¿O cuántas veces aquí usted ha escuchado en la televisión, en la radio? Y alguno de esos mensajes, hermano, hermana, le ha impactado. ¿Qué le parece si usted ya testifica también a ese superior suyo, a ese jefe suyo? Mire, hay veces que pensamos, es que yo no sé qué decir. A veces pensamos, es que yo para poder dar estudio bíblico, yo necesito que me enseñen cómo darlo. Miren estos hombres, ni un estudio bíblico así en forma de curso bíblico o en forma de proceso recibieron. Un tema oyeron, un discurso oyeron, palabras maravillosas escucharon, tocaron sus corazones, impactaron su vida, transformaron sus planes y pensamientos, y eso fue suficiente para ir a testificar de aquel que les había dado esas palabras. No esperemos nosotros a tener años en la iglesia para volvernos testigos de Cristo. No esperemos, hermanos, a tener años en la iglesia para que nosotros decir, ay, yo estoy preparado para hablar del Señor, o a que nos enseñen. Hermano, basta con un mensaje que haya tocado tu vida, basta con el poder de la palabra de Dios que tú hayas escuchado y has sentido ese maravilloso efecto para ponerte a hablar, hermano. No necesitas que te den cursos, no necesitan que te entrenen, no necesitas que te den un entrenamiento sobre cómo hablar de Jesús. Mira estos hombres, ellos nadie les ha dado un entrenamiento, no han pasado tiempo con Jesús, han oído un discurso que les cambió su vida, les cambió sus planes y su corazón, y eso fue suficiente para ir a donde sus superiores a testificar del Señor. Así, las palabras sin igual
todavía siguen siendo relevantes ahora. Las palabras sin igual todavía siguen tocando nuestras vidas cada sábado cuando nos congregamos, cuando leemos la Biblia, cuando oímos aquí la lección. Las palabras sin igual todavía siguen, hermanos, teniendo ese efecto. De manera que volvámonos como estos alguaciles en testigos de Cristo ante nuestros superiores, ante nuestros vecinos, ante nuestros familiares. Volvámonos, hermanos, personas que damos testimonio de las palabras del Señor y el poder que han obrado en nosotros. ¿Qué les parece si oramos por esto hoy? Vamos a hacerlo. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por hacernos ver la responsabilidad que tiene todo aquel que ha oído palabras sin igual, que brotan de las Escrituras y que antes brotaron de tus labios. Oh Señor, cuánto esa palabra que ha brotado de tus labios y que está plasmada en las Escrituras ha tocado nuestras vidas en muchas ocasiones. Cuánto esa palabra ha obrado poderosamente y ha cambiado nuestros pensamientos, nuestros planes, y nosotros todavía no testificamos, todavía no hablamos de ti. Oh Padre, en esta hora te pedimos que nos des ese Espíritu Santo que pueda darnos, Señor, esa valentía de testificar de ti ante quien sea. Señor, este día te rogamos que alguna oportunidad se presente con el vecino, con el jefe, con el compañero de trabajo, con algún superior, que se dé, Señor, alguna circunstancia donde podamos hablar de ti, donde podamos dar testimonio de ti. Y te rogamos también que siempre estemos atentos a tu palabra para que impacte nuestra vida y nos transforme como fue transformada también la de los alguaciles. Señor, te rogamos que de aquí en adelante nuestra relación contigo sea tan íntima y tan profunda para que las palabras que broten de nuestra boca sean palabras que impacten vidas, sean palabras que transformen los corazones de los que oyen, porque serán palabras de salvación y de esperanza que tú nos habrás dado como resultado de nuestra devoción contigo. En tus manos nos ponemos y te pedimos que pongamos por obra esta palabra hoy. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.